Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos, vamos a darle los buenos días al doctor Norberto Rondón, prominente abogado de nuestro país, académico, expresidente del Consejo Nacional de Fronteras y un investigador a tiempo completo sobre la realidad fronteriza dominico-haitiana. Buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, Esteban. Es para mí un enorme placer estar por primera vez como invitado en este programa. Siéntase como invitado frecuentemente. Gracias. Y poder compartir con el amplio público de este programa mis experiencias en diversos temas y en esta oportunidad en el tema que está sobre el tapete, el tema de la frontera de la República Dominicana con Haití. Doctor, dada su experiencia como expresidente del Consejo Nacional de Fronteras, ¿usted nos pudiera detallar cuáles son las áreas o las partidas, tal vez no con montos, sino con capítulos, los capítulos del presupuesto donde se destina inversión hacia el área fronteriza? El Consejo Nacional de Fronteras, tal vez la parte que tiene que ver con el CEFRON a través del Ejército Dominicano. ¿Cuáles otras áreas o capítulos o capítulos del presupuesto miran hacia la frontera? La frontera es un desorden de arriba a abajo. Y en tema de presupuesto no es la excepción. ¿Por qué? Porque hay 9 instituciones del Estado vinculadas a la frontera con obligaciones que chocan una con otra. Tú tienes Desarrollo Fronterizo, Consejo Nacional de Frontera, Consejo Especial de la Ley 2801, tú tienes Comunidades Fronterizas de las Fuerzas Armadas, tú tienes el Instituto de Desarrollo del Suroeste, tú tienes el Instituto de Desarrollo del Noroeste, sí. Tú tienes aduanas, CEFRON, Ejército. Inteligencia. Bueno, esa es una dependencia de las otras. Pero hay cuerpos especializados. Sí. Exacto. Entonces aquello es un arroz con mango. Lo ideal es que en la República Dominicana se cree un Ministerio de Asuntos de Frontera que absorba todas esas instituciones, que mande para su casa un personal sobreabundante que hay ahí, se contraten técnicos por concursos y se haga un verdadero plan de desarrollo de la frontera. Algo centralizado. Algo centralizado. Ahora mismo deben haber un presupuesto cerca de 4.000 millones de pesos que se gastan anualmente en la frontera, pero la mayor parte de ellos se va en gastos fijos, entiéndase, sueldos, dietas, salarios, combustible. O sea, no se ve el dinero. Y entonces no se ve la inversión en la frontera. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Fronteras, a mí me redujeron el presupuesto de un año para otro en un 50%. ¿Un 50%? Sí. ¿De cuánto era el monto? De 43 millones en el año, lo bajaron a 19 millones 500. Que 43 millones como quiera era poco. Que era muy poco. Pero es que hay que darle al desarrollo fronterizo, hay que darle, y falta desarrollo provincial que incide en la frontera, desarrollo barrial que también tiene capítulo para la frontera. Es un total desastre. Nosotros tratamos, y así se lo sugerimos en su momento al presidente Danilo Medina, pero ahí hay un entramado de clientelismo político, de compromisos políticos, de gente que hizo campaña. Y no solo con Danilo, pasó lo mismo con Leonel, pasó lo mismo con Hipólito, ha pasado. El problema de esa falta de coordinación también tiene que ver con las dependencias, porque una institución de esas depende del Ministerio de las Relaciones Exteriores, otra depende del Ministerio de la Presidencia, otra depende del Ministerio de la Defensa. Entonces, como dependen de diferentes ministerios, aunque estén enfocados en la misma área, hay una dispersión total en cuanto a las estrategias. Sí, pero por eso es la existencia del Consejo Nacional de Fronteras, porque el Consejo Nacional de Fronteras está llamado a ser el órgano regulador del interactuar de todas esas instituciones, porque el Consejo, que antes tenía un presidente, ahora tiene un director ejecutivo, tiene entre sus miembros al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Agricultura, al ministro de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, pero esos ministros nunca van a las reuniones, normalmente mandan funcionarios de 10ª categoría que no tienen capacidad de decisión y se supone que ese debe ser el órgano coordinador de todas las políticas del Estado Dominicano hacia la frontera. Yo estaba revisando el presupuesto del Ministerio de Defensa de este año, del año en curso, del año 2018, y hacía referencia o veía que el presupuesto del Ministerio de Defensa es de alrededor de 29.800 millones de pesos. 29.800 millones de pesos. Veo también que recientemente el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario para agregarle
a ese Ministerio de Defensa alrededor de 1.130 millones adicionales. Por lo tanto, durante el año 2018, la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa sería de alrededor de 31.000 millones de pesos. Dentro de esa partida presupuestaria, el Ejército Dominicano tiene una asignación de 8.500 millones de pesos. Y dentro del Ejército Dominicano hay un capítulo que se llama Seguridad Fronteriza, que me imagino que ese es el CEFRON. No, es que el CEFRON es una dependencia directa del Ministerio de las Fuerzas Armadas, no de la Comandancia General del Ejército. Pero el asunto no, eso es el DOIF, eso es el DOIF, que es un cuerpo especializado del Ejército de seguridad. Lo que veo es que esa partida, la partida para seguridad fronteriza dentro de el Ejército Dominicano es de 300 millones de pesos, lo cual equivale a apenas un 1% del presupuesto completo del ministerio. Pero el CEFRON como CEFRON, dentro del capítulo presupuestario del Ministerio de Defensa no aparece. O sea, no aparece el término, la definición. O sea, cuerpo especializado de seguridad fronteriza. Si usted toma el presupuesto del 2018 completo y busca la palabra CEFRON, no aparece en el presupuesto. Y no aparece tampoco en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa, si bien es cierto que el CEFRON existe y que tiene una partida presupuestaria dentro del Ministerio de Defensa, no se especifica. Mira, Esteban. Sino que hay un capítulo que tiene cualquier nombre y que entonces se supone que va hacia el CEFRON. O sea, a lo que me refiero es a que aparentemente el Ministerio de Defensa no tiene una definición clara sobre cuánto dinero se invierte en la frontera. Y recientemente, por eso quiero intervenir en esto, salió en los medios de comunicación un anuncio que hacía el Ministerio de Defensa diciendo que, calculándolo todo, las Fuerzas Armadas destinan alrededor de 50 millones de pesos diarios para proteger la frontera. 50 millones de pesos diarios son alrededor de 17.000 millones de pesos. Si el presupuesto del Ministerio de Defensa es de 29.000 millones, no es verdad que se están destinando directa o indirectamente 17.000 millones de pesos en la frontera. Mira. Porque ese presupuesto al cual hago referencia incluye el ejército, incluye la fuerza, la armada, que es la Marina de Guerra, e incluye también la Fuerza Aérea. Los 7.000 millones que quedarían si asumimos los 50 millones de pesos Entonces, diarios, eso para distribuirlo. Sería entonces para la Marina, para la Marina y para la Fuerza Aérea. Y para el propio ministerio. Serían chelitos. Mire, o sea, señores, no tiene sentido. O sea, ese número como que no convence. Pero ¿no? por Dios. Señores, oigan esto. El Ministerio de la Defensa no podría estar en peores manos de las que está actualmente. No me digas. Yo pienso que es el más inepto de todos los ministros de la Defensa que hemos tenido desde 1978 para acá. Pero ese ministro al cual usted hace referencia es el ministro más valorado que tiene. No, hombre, eso es un bulto. Él sí es un gran hombre el del ministro mundo que fue del mundo reconfirmado por el empresarial. presidente. Paulino Sen. Pero la Sen, valoración es diferente. Pero oye, Paulino Sen es un gran empresario del sector combustible, ahora del sector inmobiliario. Pero fíjate, yo voy a hacerle aquí 5 propuestas al gobierno, al presidente Danilo Medina. Él sabe que yo soy su opositor, pero para mí la patria está por encima de mis diferencias políticas con él. Y atención al general Paulino Sen. La República Dominicana tiene que entender que su defensa tiene que estar vinculada a los peligros externos y a los peligros internos. Correcto. Entonces, en la República Dominicana, San Pedro de Macorís tiene el asiento de la 6ª Brigada del Ejército Nacional. San Pedro de Macorís no necesita una brigada del Ejército. Sí, esa brigada tiene que ser trasladada a Dajabón. Sí. 2.000 hombres En Dajabón lo que hay es un batallón. Sí, pero 2.000 hombres en Dajabón del Ejército haciendo una ciudad militar con un hospital, aprovechando los terrenos que están ahí de la antigua pista de aterrizaje, aunque Hipólito repartió una parte a los compañeritos del PRD en su gobierno, y ahí trasladar esa la 6ª brigada ya a Dajabón. Bien, ya no tenemos el peligro interno de la posibilidad de la guerra de guerrillas. Entonces, ¿qué hay que hacer con el batallón de cazadores de Constanza, señor presidente? Trasládelo a Restauración. Para frontera. Probablemente, si el batallón de cazadores de Constanza hubiese estado en Restauración, ese grupo de haitianos que secuestró a comerciantes, a camioneros y a médicos, no se atreve. No. Porque, ni siquiera mirar por ahí. señores, pero un ministro de la Defensa decir que los militares dominicanos actuaron correctamente en el caso conocido como el caso del doctor Pedro Ureña,
Señores, es para que el presidente lo hubiese destituido ahí mismo. No, lo que pasa es que... Porque es que el delito que hubo ahí fue que un grupo de extranjeros armados penetraron al territorio dominicano. Y secuestraron. Eso es un acto hostil. Eso es un acto de guerra, señores. Secuestraron a Sí, dominicanos en su propio pero para territorio. evitarle gracia, yo lo que creo que el ministro lo que debió decir fue que los... No él debió haberse que quedado los- callado si no tenía sí, que decir. o si no, decir que los dos miembros del ejército que estaban ahí no pudieron hacer otra cosa más que la que hicieron. Porque eso fue lo que ocurrió ahí. Que ellos, porque yo no creo que ellos debieron haber hecho más de lo que hicieron. Ahora, no hicieron más de lo que hicieron porque no pudieron hacer otra cosa. Y Y no no hicieron pudieron nada. hacer otra cosa precisamente porque no tenían el respaldo necesario. Hoy si de no la- tienen de la comunicación. institución, no tienen comunicación. Pero no tienen un Están radio. los dos solos. No Entonces, tienen un radio. No hay Entonces, patrullaje entonces, fronterizo. Pero óyeme, el ministro... Situación grave en la frontera, El ministro de la Defensa no conoce la frontera. Pero, no, Mira, la pero frontera el tiene ministro- 391 Pero el ministro puntos. de Defensa hombre, él va, visita pero dos yo veces lo a la veo semana. fotografiado. En un helicóptero. Pero yo lo veo en un- fotografiado con en un empresarios, six-wheel. con Los grupos. sábados y los Sí, miércoles, va, sí, los sábados sí. y los miércoles. Hacer turismo. Hacer turismo. La frontera tiene 391.64 kilómetros desde la desembocadura del río Dajabón o río Masacre en la bahía de Manzanillo. Que de ahí es que sale el nombre de Dajabón. Sí, a la desembocadura del río Pedernales en el municipio de Pedernales, hacia las aguas que serían Bahía de las Águilas. Entonces, en esa frontera, que tiene un componente de frontera pluvial, en lo que tiene que ver con una parte del río Macasías, con una parte del río Artibonito, Artibonito, que sí. tiene 47 kilómetros de frontera, que es la carretera internacional, porque aquí hay mucha gente que La habla carretera mucho internacional, disparate. la parte norte de la carretera No, internacional. la carretera internacional en el Tratado de 1937 está establecido que el centro de esa carretera, el eje de esa carretera, es el límite fronterizo. Sí, y aquí, pero y aquí ese- hubo un, pero aquí hubo ¿sabes un qué? director de desarrollo fronterizo Tú sabes que hay dos en el tramos. gobierno de Hipólito, espérate, que varió el tramo de la carretera y nosotros perdimos parte del territorio dominicano. Yo no voy a decir nada Por porque una- ese por señor- una- por una decisión Por una variación disparatosa. del tramo de la carretera. del tramo de la carretera, porque en el tratado dice que por donde va la carretera, Sí, el centro de ese la es el carretera límite. es la Es frontera. la división. Sí. Entonces hubo alguien del gobierno de Hipólito donde todo se hacía de cualquier manera, menos como había que hacer las cosas. En un programa de reparación de la carretera, Ah, sí, por varió ahí el está muy curso. mala, si nos vamos por acá, pero perdimos como 5 kilómetros cuadrados. Eso es un crimen contra la patria. Totalmente, Pero ¿verdad? eso se quedó así, porque aquí es un país donde nada es nada y cualquiera llega a ser presidente. Ahí llegó Hipólito y ahora llegó Danilo. Entonces, si no hay un sentido de patria, esto no es un asunto de comercio, esto es un asunto de que hay la necesidad, por ejemplo, de trasladar o crear en Barahona otra vez la base de la Fuerza Aérea que antes existía. Comando Regional Pero, Sur. no, pero la sede. Aéreo. Y yo siempre he dicho que la sede del ejército dominicano, que está en el kilómetro 25, la sede, o sea, donde esté el jefe de Estado Mayor del ejército, Debería ser debería ser en Jimaní. o en Santiago Rodríguez. No, yo digo Jimaní. ¿Sabes por qué yo digo Jimaní? Porque tú estás mirando mucho hacia el norte. Pero Jimaní, como quieras, es el punto fronterizo de comercio más importante de la frontera. Aparte de eso, Jimaní es la provincia que está más cerca de la capital haitiana. Correcto. Pero te corrijo algo. Oye, ¿qué pasa? Para venir por Jimaní hacia la capital hay un solo camino y hay un solo paso al lado del río Azuay. Pero por la frontera norte hay 7 caminos, 7 carreteras por las que tú puedes diseminar 3.000 hombres por cada uno. Y donde hay Y mayores tú, peligros. En 2 horas Por el acceso. tienes 20.000 hombres extranjeros metidos aquí porque tú lo haces por Cañongo, Sí, sí, tú lo sí, haces sí. por Entonces, el acceso Loma sí, de Cabrera, de Haití hacia de acá. Haití hacia acá. Sí, de Con Además, restauración también. por restauración. Además, hay un problema de diferencia de la densidad poblacional de un lado y otro. Dajabón tiene cerca de 30.000 habitantes y Juana Méndez, que está a 50 metros después del río, tiene 125.000 habitantes. O sea, Y 5 así- veces más que lo que hay en 5 Dajabón. veces la más. parte norte de Haití, Entonces, donde tú hacia la necesitas- frontera, tiene una cantidad importante de habitantes. Porque las entonces- condiciones de vida ahí son mejores que en la parte sur. Entonces ahí es que tú necesitas tener mayor presencia militar. Como un mecanismo de disuasión, porque no es para hacer la guerra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del muro, no es para cerrar el comercio con Haití ni para impedirle la entrada a los haitianos. No, es para que el que entre venga con un pasaporte y una visa y sepamos quién es. Y que el que va de aquí para allá, los haitianos sepan quién es y qué mercancía lleva y cuánto ellos van a cobrar de aranceles. Lo que pasa es que yo, ¿sabes qué yo he dicho? Entonces, cuando hablamos de ese muro, ustedes- cuando hablamos de ese muro, es un muro con tecnología. Tú sabías que si
si se hacen los 180 kilómetros de frontera terrestre donde se podría hacer un muro y tú le colocas paneles solares en la parte superior del muro, tú podrías darle energía eléctrica gratuita con energía fotovoltaica a ambos lados, a los pueblos de ambos lados de la frontera. ¿Y humanizaría? Pero lógico. Pero tú sabías que si construimos los 7 saltos de agua que se pueden construir en los 68 kilómetros del río Artibonito que está dentro del territorio dominicano, también podríamos producir el agua necesaria para toda la parte sur de la frontera, podríamos producir energía eléctrica a bajo costo. Y más aún, si pudiéramos hacer, y se puede, porque yo lo hablé con un ingeniero hidráulico, hacer una derivación desde uno de esos muros hacia la zona llana de Elías Piña, tú podrías también llevar agua Norberto, es que para regadío hago referencia a toda esa llanura que está en el llano. Eso que usted dice es importante. Usted como dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, creo que la Fuerza Nacional Progresista ha debido mandar ese mensaje más enfocado. O sea, ustedes promueven la construcción de un muro, pero cuando se analiza a nivel mediático el planteamiento de la Fuerza Nacional Progresista, lo que veo es, bueno, quieren hacer un muro o están proponiendo hacer un muro. Sin embargo, fíjate que como usted está explicando aquí para los televidentes, las implicaciones de desarrollo socioeconómico que puede tener ese muro para ambos lados de la frontera y no precisamente como una simple pared que impide la entrada o el tráfico entre las dos naciones. O sea, quiero decir que la Fuerza Nacional Progresista debería tener un mensaje más enfocado en eso, en la conveniencia o en ese tipo de conveniencia. Y quería interrumpirlo también ahí porque recientemente yo escribí un artículo que se publicó en el periódico Primicia, donde yo hago referencia al por qué no es necesario hacer un muro, pero no pensando en todos esos aspectos que usted está mencionando en términos socioeconómicos, sino pensando en el tráfico de haitianos. Porque aquí los haitianos no cruzan por los montes, los haitianos cruzan por los puestos fronterizos. No cruzan por todos los lados. Pero perdóname, Esteban, espérate, pero mira, déjame terminar la idea. Hay cuatro cruces fronterizos establecidos en un tratado, pero hay 82 ilegales. Entonces, por los ilegales entran las armas, entra la droga, salen y entran delincuentes. Pero son puntos. A lo que me refiero pero son ilegales. Pero son puntos identificados. Inclusive aquí a un empresario, Fernando Capellán, le abrieron un cruce ilegal en Dajabón. Pero son puntos identificados. Como son puntos identificados, entonces se sabe que los haitianos entran por puntos específicos, lo cual indica que sería fácil de controlar. El control no está específicamente en la necesidad de un muro, sino específicamente en la necesidad de eliminar la mafia que hay entre ciudadanos haitianos y ciudadanos dominicanos con complicidad de ambos lados para desarrollar ese tráfico de haitianos. Mira, inclusive ese muro no solo va a permitir que en esos 4 puntos que son los establecidos, sino que entonces se harían entradas. Inclusive nosotros en el Consejo de Frontera diseñamos un bosquejo de lo que sería, como habría un carril para vehículos cargados, un carril para vehículos livianos, un carril para ambulancia y vehículos oficiales y diplomáticos y entradas peatonales con una fila para mujeres, una fila para niños, fila para ancianos, para gente que venga a vender mercancía. Ahí habrían perros amaestrados para detectar drogas y detectar armas, tanto de las que van como de las que vienen. Y Haití podría recaudar más de $400 millones anuales en aranceles de los productos que van de aquí, de República Dominicana, hacia Haití, y que van por la vía ilegal, pero el muro te va a evitar el trasiego de vehículos robados. Tú sabes los cientos de jipetas que hay robadas, por ejemplo, la Ford Runner y la Toyota son las que más se roban aquí, que están en Haití, porque tú las cruzas por donde quieras, menos por los 4 puntos donde están ahí. Otra cosa para el ministro. Entonces lo que hay en la frontera es un gran desorden. Para el ministro de Defensa, el CEFRON solo tiene presencia en las provincias que tienen contacto territorial con Haití. Ministro, amplíe eso. Usted tiene que llevar parte de ese CEFRON a Montecristi y tiene que haber ahí entonces elementos de la Armada que coordinen con el CEFRON, porque mira lo que pasó en esta semana. Le prendieron fuego a uno de los Cayos 7 Hermanos. Y ahí se perdió un bosque virgen. Y este es un lugar donde vienen a anidar en esta época. Pero volvieron a caer a pedrar también a otros camioneros. Lo han depredado todo. Entonces, tiene que haber militares del CEFRON en las provincias fronterizas que hacen frontera marítima, porque la frontera no es solo terrestre. Por Montecristi la frontera es marítima. Por Pedernales hay frontera marítima. Ahora, ¿qué pasa? En
La ley de desarrollo fronterizo del año 2001, que es de las pocas cosas buenas que hizo el gobierno de Hipólito Mejía a favor de la frontera, y eso hay que reconocérselo, se estableció que las provincias de Bauruco y la provincia de Santiago Rodríguez recibirían los mismos beneficios. Entonces, por consiguiente, tú tienes también que tener personal del CESFRON en esas provincias. Y ahí no lo hay. Y no lo hay. Y debería haber. Y establecerle como dice Esteban, un presupuesto especializado al CESFRON para que pueda atender sus necesidades. Pero óyeme, si hacemos el muro que nosotros estamos tratando de que se haga por iniciativa popular, tú estableces un peaje de $5, que podría ir de 5 a 10, a 15 y $25 por vehículo. Y tú destinas el dinero de ese peaje a mejorar las condiciones salariales de los militares que custodian la frontera de este lado, y al paso a pie tú le cobras $1 al que va y $1 al que viene. Pero además tú puedes establecer, por ejemplo, temas de control fitosanitario, que no los hay en la frontera. Un cerdo enfermo de Haití cruza para acá por uno de esos cruces no controlados y te trae una pérdida económica y la social. peste porcina africana o la gripe N1H1, ¿verdad? Y se va a pique la producción avícola nacional. Como pasó con la roya del café que vino de Haití y acabó con los cafetales dominicanos. Sin embargo, si tú haces esos cruces, ¿qué tú haces? Tú estableces una suerte de piscinas para que los vehículos, una vez estén de este lado, se sumerjan hasta la mitad de la rueda en esas piscinas clorificadas, y entonces el cloro va a eliminar de la rueda de los vehículos la posibilidad de que entren esas enfermedades o que vayan de aquí para Haití, porque no todo lo malo viene de Haití hacia República Dominicana, también van cosas de aquí para allá. No, pero esa jipeta que tú acabas de mencionar que se roban aquí y la meten a territorio haitiano. Y la de la magistrada Zoila, Zoila Martínez, claro. defensora del pueblo, a las 4 horas el vehículo estaba de aquel lado. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estuve en una reunión en Elías Piña y el síndico dijo, no, pero por ahí está muy mal la carretera, pero yo cogí un greda y yo abrí otro cruce y por ahí entraban y salían los furgones de un cruce que abrió el síndico. Entonces en ese cruce no hay aduanas, no hay migración y no hay militares, pero por ahí pasan unos furgones que pueden llevar o traer de todo. Entonces eso es lo que necesitamos en la frontera. Por eso que nosotros decimos el tema. Pero también mejorar la calidad de vida de los soldados que van sin zapatos prácticamente y sin ropa. Te estoy identificando fuentes de financiamiento para mejorar las condiciones de vida de esos militares. ¿Cuál es otro punto para dominicanizar la frontera dominicana? Mira, yo cuando lancé mi candidatura a diputado para las elecciones del 2016, yo dije que yo era partidario de la construcción de 4 muros. El muro físico, un muro cultural. Yo por eso, cuando estuve en el Consejo de Frontera, organicé la biblioteca en Dajabón, que no había, y dejé por mitad la biblioteca de Pedernales, porque tampoco había una biblioteca con 200 libros. Y en Dajabón había una en el ayuntamiento como con 600. Yo llevé 14.800 títulos. Entonces, una frontera cultural que fomente los cantos patrios, la música dominicana, que termine el tema de la interferencia de las emisoras haitianas en República Dominicana y de las emisoras dominicanas en Haití, y de las telefónicas, porque es que la frontera es un gran desorden y ese gran desorden es un gran negocio para un grupo de vivos. Entonces, el muro físico, la frontera cultural, pero nosotros necesitamos una frontera humana. ¿Qué significa esto? El gobierno tiene que incentivar la repoblación por parte de dominicanos de los pueblos fronterizos. Y tú dirás, ¿y quién va a coger para la frontera? Y si tú le dices a un joven que quiere ser juez de paz, que si él es juez de paz en Dajabón, él va a ganar el doble de lo que gana uno que quiera ser juez de paz aquí. Sí. Y si tú le dices a un médico ginecobstetra que él gana 60,000 pesos en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, pero que si él está en la maternidad de Pedernal, él va a ganar 120. Él se va a ir para allá por lo menos hasta que él hace un colchón económico. Claro. Pero tú le dices eso a los agrónomos, tú le dices eso, por ejemplo. Y con la venta de la tierra también un incentivo. Para que la tierra le sea vendida a los dominicanos. Otro de los muros que yo planteé era el de la tenencia de la tierra. Yo dije que iba a presentar un proyecto de ley. ¿Para qué?
para designar una oficina de la Dirección General de Mensuras Catastrales y tribunales inmobiliarios en 3 puntos de la frontera para que Mensura de forma gratuita midiera toda la tierra de la frontera, se le expidieran títulos de propiedad a todo el mundo en la frontera, se estableciera el no pago de impuestos para la transferencia de una propiedad inmobiliaria en la frontera de un dominicano a otro dominicano, y para compensar la pérdida, cuando fuera de un dominicano extranjero, los impuestos fueran el triple. Pero que además de eso se estableciera la exención impositiva de los impuestos sucesorales cuando se transfiere una propiedad inmobiliaria en la frontera. Y que además se restableciera aquel famoso decreto de Trujillo, que da pena que uno tenga que mencionarlo, que establecía que si un extranjero iba a comprar tierras, que no fuera una casa, en la frontera, tenía que tener una autorización del Ministerio de Interior. ¿Cómo lograron los judíos quedarse con parte de los terrenos de Palestina? Con dinero empezaron a comprar todo el que vendió una finca. Y llegó un momento que había más tierra de Palestina, de Palestina en manos de judíos que en manos de palestinos. Sí. Entonces, hay que establecer esa frontera. Y lo otro es, señores, la siembra de agua. Pelegrín Castillo, cuando estaba en el Ministerio de Energía y Minas, trajo aquí a los brasileños con el proyecto Cultivando Agua Buena, que significaba pagarle dinero a los propietarios de tierras en las microcuencas y en las cuencas de los ríos por tener árboles, porque eso se calcula cuántos litros de agua genera cada árbol. Tú tienes 100 tareas cultivadas de árboles, no me cortes los árboles, nada más tenme los árboles ahí, y el Estado trimestralmente o semestralmente, porque esa agua después produce riqueza. Claro. En las presas produce energía eléctrica. Entonces, la empresa de generación eléctrica le dice, mira, Ale Jiménez, tú tienes 500 tareas de tierra de pino, que son la cuenca del río Jayaco, para decir un número. Que aportan tanto. A ti te salen 500,000 pesos semestrales, te sale $1 millón al año. Tú dices, oye, pero yo tengo esa tierra ahí. Por cada árbol sembrado. Por tener árbol. Entonces, tú vas Eso se llama pago de servicios forestales. Entonces, tú vas a cuidar esos árboles, tú vas a sembrar árboles. Claro. Entonces, si se tomasen todas esas medidas, recuperaríamos la frontera, disminuirían los conflictos entre dominicanos y haitianos, y lo que nosotros hagamos, los haitianos podrían intentar replicarlo de su lado, porque a nadie le conviene más que a los dominicanos el desarrollo de Haití. Hay que traer a este hombre otra vez, Alex, para acá. Bueno, la primera vez que lo invitamos, pero tenemos que volver a invitar. Nosotros comenzamos una tertulia en 360 sobre estos y otros temas, y realmente hay que seguir. Por eso le dije cuando lo presenté, él decía que es la primera vez que viene al programa, pero tendrá que venir muchas veces. Cuando ustedes porque quieran. Porque realmente el país necesita un debate responsable sobre la frontera y los problemas de la nación. ¿Terminamos, Esteban? Gracias al doctor Rodolfo Rondón por estar aquí con nosotros. Norberto Rondón. Ahora dije el nombre. Norberto por Rodolfo. Primero, ahora, Norberto Rondón. Por estar aquí con nosotros, y terminamos con la frase que siempre expresamos: que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. De la semana.